Conocéis a Manuel, ¿no? Que es... ¿Alguno me... Sí. Delegado de catequesis. Delegado de Entre catequesis. muchas cosas, ¿vale? Pero... En Colmenar ya has estado unas Vale, cuantas vale. veces. Ah, sí, en Colmenar, es verdad. Claro. Sí, Yo hago los encuentros cursos. de la vicaría, Eso es, sí. octava pueblos. Eso es. Sí. Muy bien. ¿Qué tal? Pues yo lo que no conozco mucho son vuestros nombres, o sea que si me los decís, fenomenal. A Paco sí le conozco, pero ya de muchos años, ¿no? Ya el diácono permanente máster de la diócesis de Madrid. Pero, aunque algunos sí que me suenan vuestras caras y tal, pero no recuerdo los nombres. Gabriel, muy bien. Leo. Carlos. Juan Carlos. Joaquín es diácono y Juan Antonio, he visto los dos diáconos. Juan Antonio. O sea que estáis diáconos y prediáconos. Sí, yo estoy Ellos para nos acompañan. aspirantes, pero... Muy bien, fenomenal. Yo soy Sergio. José Ignacio. Yo soy Félix. Y yo, Gema. Muy bien. No eres candidatas en la primera diaconisa permanente, ¿no? Todo puede ser. Con sorte. Me lo podían convalidar. Te lo podían convalidar, claro, efectivamente. Eso está muy bien. Eso es como un amigo mío, sacerdote de Burgos, aunque sea de Burgos, es muy divertido, ¿no? Porque los castellanos son más secos, y le nombraron vicario del clero. Y entonces en el periódico de Burgos le hicieron una entrevista. Y claro, el periodista va siempre a las preguntas típicas, ¿no? Y entonces, pues, uno de ellos era el celibato opcional. Dice, ¿y usted no cree que debería de instaurarse el celibato opcional? Y mi amigo Miguel Ángel le dice, hombre, yo no sé si eso vendrá. No, le pregunta, ¿usted cree que va a llegar lo del celibato? Dice, yo no sé si va a llegar o no, pero si llega, a mí que me indemnicen. Pues entonces igual, pero así. Bueno, pues entonces, el motivo yo creo que de este encuentro, ¿qué tiempo tenemos? Para ya hacerme una idea. Pues sería hasta el punto. 50 Sí, minutos. 50 minutos. Ah, sí, o sea que sería Sí, solo, porque luego tenéis otra Sí. parte. Sí, podría ser dejar ahí 10 minutillos para preguntas. Sí, más, claro. Sí. Sí, porque además yo tampoco sabía, no te había preguntado un poco lo del horario antes, pero tampoco había previsto pues ni una presentación de PowerPoint, ni un vídeo, que tenemos muchos que se pueden ver, pero todos están en el canal de YouTube de la Delegación de Catequesis. Entonces, precisamente por no extenderme mucho, sino sobre todo para que podamos tener un poquito de diálogo. Sí que os voy a dar unos folletos de dos cosas que puede ser interesante, porque os voy a hablar de ellas, que como yo tenía en principio la idea, lo que he apuntado, no había leído el mensaje de Paco, que era aquí en el seminario, que era en el obispado, pues digo, pues si los tengo allí yo en el despacho que tengo en el obispado, pues los recojo de allí, ¿no? Pero un amigo mío que me ha traído va a ir a recogerlos y los trae, ¿no? Os he dejado el teléfono abierto para que cuando llegue pues los recogemos. Bueno, yo os cuento un poco el valor y para qué existe y lo que se hace desde una delegación episcopal pastoral como es la delegación de catequesis, ¿no? Como sabéis muy bien un poco en la estructura de la diócesis, de la archidiócesis de Madrid, no de la provincia eclesiástica de las 3 diócesis, sino lo que es directamente la archidiócesis de Madrid, pues el modo con el que el obispo de alguna manera da las indicaciones pastorales y contrasta y recibe también el eco de la vida de las parroquias, los movimientos, todos los lugares donde hay algún tipo de actividad eclesial, ¿no? Directa o indirectamente evangelizadora, pues la manera de tener, digamos, esta relación, que no es una relación solamente de ida, sino con feedback de vuelta también, ¿no? Porque al obispo y sobre todo
los obispos de hoy con mucha más sensibilidad, ¿no? En esta acción, digamos, entre comillas, de gobierno, para ellos es tan importante o más el conocer bien la realidad, el tener, el conocer también la diversidad de criterios, de acentos, de visiones que hay para hacer las cosas, que el hecho de tener una idea y decir, pues de arriba abajo esta idea se lleva a cabo, ¿no? A él lo que más le interesa es pues poder hacer un trabajo donde él tiene la última responsabilidad en la línea pastoral, porque es el pastor de la diócesis, es el sucesor de los apóstoles, pero haciéndolo con todos, ¿no? Y para eso él se sirve como si fuese la red, ¿no? Como una red de pesca, se sirve de una red de relaciones en la cual, pues como en cualquier red, pues hay cuerdas verticales y cuerdas horizontales, ¿no? Y la conjunción de las dos es la que hace posible poder recoger la realidad y poder comunicarse con toda esa realidad, ¿no? Entonces, en esa red en la que hay cuerdas transversales, unas, me da igual que digamos que son las horizontales o verticales, son las territoriales, que son las vicarías territoriales, ¿no? Como sabéis, en Madrid son 8. Está eso también en proceso de posible cambio, pero bueno, eso es lo de menos, si son más o son menos, pero lo importante es que una diócesis tan grande como Madrid está repartida por 8 vicarías. Luego, como bien sabéis, por vuestra relación en las parroquias donde estáis, pues con los arciprestados, ¿no? Que sería como otra red dentro de la red de cada vicaría. Y la otra cuerda transversal a lo territorial son las delegaciones, ¿no? De hecho, unas se llaman vicarías episcopales y otras son delegaciones episcopales. Según el derecho canónico, la diferencia es máxima. ¿Por qué? Porque digamos, lo que el obispo delega a los vicarios, canónicamente, ellos pueden actuar en su nombre. Cuando un vicario firma un nombramiento, por ser un vicario episcopal, pues puede firmarlo porque canónicamente es lo mismo que si lo firma el obispo, ¿no? Cosa que no tenemos los delegados. Los delegados canónicamente no tenemos ninguna representación, no podemos firmar nada en nombre del obispo, ¿no? Directamente, sino que esa es la diferencia canónica. Pero pastoralmente, y esto lo insiste mucho nuestro arzobispo, el cardenal José Cobo, pastoralmente es lo mismo, porque él lo que explica es que para él tan representante suyo en un territorio es un vicario como en un área pastoral es un delegado, ¿no? Vicario episcopal, delegado episcopal. Y de hecho él está trabajando mucho para que trabajemos mucho más en red, por eso os he puesto el ejemplo de la red. De hecho, una de las últimas innovaciones en la Archidiócesis de Madrid es que don José ha creado el Consejo Mixto. El Consejo Mixto es consejo mixto entre dos consejos que existen, que es el Consejo Episcopal, que se reúnen todos los martes, que son los vicarios territoriales, vicario judicial, los obispos auxiliares, el Consejo Episcopal, es un poco como el Consejo de Gobierno de la diócesis, y el Consejo de Delegados. El Consejo de Delegados, pues nos reuníamos, hoy nos reunimos, porque no sé si sigue habiendo reuniones, lógicamente, del Consejo de Delegados, pues a lo mejor cada 2 meses, que hay una diferencia entre todos los martes y cada 2 meses. Y entonces él dijo, esto no puede ser, porque aquí hay una... ¿Cómo se solucionaba esto? Yo que tengo ya 2 vidas diocesanas, porque como soy ya viejo, fui muchos años, y Paco nos conocemos ya de esa primera etapa, ¿no? Que yo fui delegado episcopal de medios de comunicación, Y entonces, pues ya desde entonces, desde los años 90, yo conozco siempre con el cardenal Suquía, con el cardenal Rouco, luego con el cardenal Osoro, y ahora siempre la vinculación entre delegados y vicarios se solucionaba del siguiente modo. De vez en cuando en el Consejo Episcopal, invitan a un delegado, ¿no? Pues si se reúnen todos los martes, por lo menos un martes sí, un martes no, se invita a algún delegado. A veces no es un delegado, es el rector del seminario,
o es otra persona con algún cargo institucional en la diócesis, y se trata ese tema con ese delegado en concreto en el Consejo Episcopal. Pero no existía un organismo de colaboración directa entre vicarios y delegados. Y entonces se lo ha dicho, pues muy sencillo, un martes al mes, en lugar de Consejo Episcopal, Consejo Mixto. En el Consejo Mixto están los vicarios territoriales, ya no vienen ni los obispos auxiliares, ni el vicario judicial, ni el vicario general, no, lo que interesa más directamente para la pastoral son los territoriales, y de los delegados no pueden venir todos, porque si hay 8 vicarías, delegaciones hay 16. Entonces, claro, pues no pueden venir los 16, pero entonces el AI eligió 5 delegados que de algún modo eran representativos y eran las delegaciones, digamos, con mayor implicación en la vida de las parroquias y, por tanto, del territorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese consejo es el Consejo Mixto. Os cuento esto de inicio, empezando por la piel, ¿no?, del asunto, para ahora ya entrar en el cuerpo de lo que es la delegación de catequesis, pues para que veáis también cómo se sitúan las delegaciones desde el plan del obispo, ¿no? La delegación de catequesis yo llevo ya 11 años, desde el 2014. Entonces, no, desde el 2015, 10 años, exactamente, el 2015. Ahora con el 25 llevo 10 años, ¿no? Don Carlos Osoro inicia su ministerio episcopal en Madrid en octubre del 2014, y en finales de 2014, en la primavera de 2015 es cuando, con los cambios que va haciendo, pues me pide que me encargue de la delegación de catequesis. La delegación de catequesis tiene como 2 ámbitos de trabajo. Un ámbito es la catequesis. Dice, pues entonces, ¿qué es lo que queda? Pues el otro es tan importante como la catequesis, que son los catequistas. La catequesis y los catequistas. Es decir, ¿por qué? Porque en la misión del obispo las 2 cosas tienen enorme importancia. El obispo es el responsable de la línea pastoral de la diócesis y, por tanto, también de la catequesis en la diócesis. ¿Qué catequesis se da en la diócesis? ¿Cómo se hace? ¿Con qué criterios?, ¿no? Y, por otro lado, el obispo es el primer catequista. Y todos los catequistas, y esto es una cosa muy peculiar del catequista, que no es homologable a todos y cada uno de los servicios que se hacen en una parroquia, en la diócesis. El catequista es catequista porque participa del ministerio catequístico del obispo directamente. El que envía a los catequistas es el obispo, no son los párrocos. Aunque los párrocos hagan en las parroquias celebraciones de envío, esas celebraciones, digamos que tanto canónica como litúrgicamente, son un poco extrañas, ¿no? Tienen un valor pastoral porque sirve para que dentro de la parroquia, sobre todo parroquias que tienen muchos catequistas, pues darle a la comunidad parroquial, sobre todo si se hace una misa dominical con toda la comunidad, pues sirve para darle valor a la misión del catequista, pero en realidad el envío de los catequistas lo hace el obispo. Además, el envío de los catequistas del obispo es muy importante porque los catequistas participan del ministerio del primer catequista de la diócesis, que es el obispo, ¿no? Porque se trata de un ministerio temporal. De hecho, nunca le habíamos puesto este apellido, porque como era el único que había, pues no hacía falta ponerle el apellido ministerio temporal. Ahora, cuando el Papa Francisco ha instituido el ministerio del catequista, lo que ha instituido es el ministerio del catequista estable, que no existía. Estaba anunciado por Pablo VI, pero desde Pablo VI nos habíamos olvidado. No nos habíamos olvidado, lo que pasa es que ha habido
un debate muy grande. Luego, para no lo llames, si luego queréis en el diálogo, también hablamos de esto porque es muy interesante, ¿no? El debate que ha habido durante tantos años, desde el concilio hasta ahora, sobre si debería o no institucionalizarse aquello que había ya anunciado Pablo VI del ministerio estable del catequista, ¿no? Y que el Papa Francisco pues, se ha animado a hacerlo, ¿no? Entonces ahora, en realidad, todos los catequistas tienen un ministerio. Un ministerio, ¿sabéis? Pues en la Iglesia significa que tiene un encargo oficial de la diócesis del obispo, ¿no? En el caso vuestro, como diáconos permanentes, o en el mío como presbítero, el nuestro es un ministerio ordenado. Y estos son ministerios no ordenados. Pero todos los catequistas de Madrid, más de 5.000 catequistas, son ministros no estables. El ministro estable tenemos solamente una ministra en Madrid, ¿no? De momento, ya estamos planificando para que enseguida podamos tener más, ¿no? Y tenemos, que además ha sido la primera de España, porque la instituyó directamente el Papa Francisco en el año 2022, ¿no? Y luego lo que tenemos son que el resto que todos los catequistas son ministros temporales, ¿no? Y por eso, porque es temporal, necesitan el envío del mismo. Por eso el envío, normalmente en Madrid lo hemos hecho desde los años 60, todos los años. Eso ahora lo hemos cambiado, porque don José Cobo ha preferido que los encuentros diocesanos sean organizados por las delegaciones, sean cada 3 años, con ese plan del A, B y C, ¿no? Para no multiplicar eventos diocesanos en exceso. Y entonces, pues ahora, a partir de ahora, con este plan, pues el envío del obispo será cada 3 años. Pero es lo mismo. Lo que el temporal sea 1 año o sea menos, es lo mismo. Bien, entonces os digo esto porque son los dos temas, ¿no? El cuidado de los catequistas, la formación de los catequistas, el acompañamiento a los catequistas, es una labor de que el último responsable es el obispo, y lo que hace él es delegarlo en su delegación de catequesis, ¿no? Y al mismo tiempo la catequesis que el obispo quiere que sea la que se lleva a cabo en la diócesis. Evidentemente empiezo por la catequesis que el obispo quiere en la diócesis, en Madrid y en todas las diócesis del mundo, empieza por ser por la catequesis que quiere la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal tiene muy claro digamos, un marco de referencia, pero un marco muy importante. Dentro de ese marco, pues luego puede haber particularidades en virtud, sobre todo, de la doble fidelidad de la catequesis. Este es un principio, el de la doble fidelidad de la catequesis, que aparece en los 3 directorios que ha habido sobre catequesis por parte de la Santa Sede, ¿no? Hubo un directorio en el año, creo recordar, 79, otro luego en el 97, o 99, no recuerdo exactamente la fecha, y otro en el 2020. En estos 3 directorios, a la hora de desarrollar la teología de la catequesis, hay un punto muy importante que es el principio de doble fidelidad, que en realidad es un principio que se puede aplicar a toda la evangelización, pero que se empezó a desarrollar en referencia a la catequesis, que es que la catequesis tiene que ser fiel a la transmisión de la vivencia de la fe, y por tanto a lo que es la tradición de la Iglesia, a lo que es la verdad revelada, ¿no? Y por tanto a Dios mismo, que nos ha enviado a su Hijo, y su Hijo nos ha enviado con la fuerza del Espíritu para la misión, ¿no? Entonces esa fidelidad, ¿no? Porque si no hubiera esa fidelidad, cada catequista se inventaría, sería catequista solo de su propia experiencia. Digo solo porque también tiene que ser de su experiencia, ¿no? Pero sería solo de su propia experiencia, y luego podría ser de una fe pues adaptada a sus ideas y no la fe de la Iglesia, ¿no? Entonces lo primero es esa fidelidad. Pero lo que dicen los 3 directorios es que tan importante como esa fidelidad es la fidelidad al destinatario. La fidelidad al destinatario. ¿Por qué? Porque toda la evangelización, y la catequesis es una parte de la evangelización, toda la evangelización tiene que hacerse con el criterio básico de la evangelización, que es el criterio de la encarnación. El criterio de la encarnación es el de Dios, es el de hacerse uno
con las personas concretas, con su cultura, con su situación, con su realidad humana. Y entonces la Iglesia no evangeliza y no catequiza subiéndose a una atalaya, sonando las trompetas y diciendo yo tengo la verdad, ahora todos escuchad atentamente y no preguntéis ni dudéis porque esto viene de arriba y punto, ¿no? Y entonces ahora os exponemos la verdad revelada, ¿no? No, la Iglesia lo que hace es un proceso de inculturación personal y social, de acercamiento a la persona, y por eso la catequesis tiene que adaptarse siempre a las personas concretas, ¿no? Y como las personas concretas cambian en un territorio y en otro, en un momento y otro de la historia, por eso es por lo que cuando hablamos desde esta segunda fidelidad, por eso es por lo que cada diócesis tiene que tener también sus criterios particulares para realizar esta segunda fidelidad, ¿no? Que es, bueno, en qué tiene que ser peculiar la catequesis en Madrid, que no sea lo mismo que la catequesis pues en la diócesis de Boston o en la diócesis de lo que sé, de cualquier la ciudad del Cabo en Sudáfrica, ¿no? Bueno, pues evidentemente no será igual. ¿Por qué? Porque no es la misma. Los catecúmenos y catequizandos no son los mismos, ¿no? Pero hay un marco, que es el que la Iglesia quiere. Y ese marco es muy importante. ¿Y cuál es el problema que tenemos todas las delegaciones de catequesis, de todas las diócesis o de casi todas las diócesis del mundo? El problema principal que tenemos, sobre todo, voy a decir, de las diócesis en los países de tradición cristiana, en los países donde somos cristianos viejos, ¿no? Como decían en España en el siglo XVI, los cristianos viejos, ¿no? Bueno, pues el gran problema que tenemos en todo este tipo de diócesis, sobre todo en Europa, es que como hemos cambiado mucho en la historia de la catequesis, del tipo de catequesis que se da, pues aunque lo que se nos está marcando desde el Concilio Vaticano II es una línea muy clara, no terminamos de reconocerlo, ¿eh? Y yo creo que hoy muchos catequistas en Madrid y muchos sacerdotes en Madrid, no me atrevo a decir diáconos permanentes, y no me atrevo a decirlo porque no lo sé. Lo que sé es que los que sé que están vinculados a la catequesis tenéis mejor nota que los sacerdotes, ¿eh? O sea que en general, ¿no? En comparación, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos siguen con un criterio que es preconciliar, que es anterior al concilio. Porque antes del concilio, la catequesis estaba entendida fundamentalmente como doctrina cristiana. De hecho, mi bisabuelo, yo tengo 61 años, mi bisabuelo no hablaría de catequesis, hablaría de llevo a mi hijo, a mi abuelo, a la doctrina cristiana. Es lo que se decía a la parroquia. Mi abuelo ya diría, le llevo al catecismo. Mi padre ya le tocó la época en la que cuando yo voy a catequesis, ya es después del concilio, llevo a mi hijo a catequesis. Ha habido esos cambios de palabras, doctrina cristiana, catecismo, catequesis, son muy significativos, porque indican, sobre todo doctrina cristiana y catecismo, indican un tipo de catequesis muy distinta. La catequesis en las parroquias, la catequesis ha existido siempre en la Iglesia, solo que la catequesis antigua era el catecumenado de adultos, lógicamente, ¿no? Por el que pasó pues desde el siglo II hasta pues, el siglo X, o el siglo VI, pues si leí las confesiones de San Agustín, pues él nos cuenta cómo fue todo su catecumenado, cómo se salió del catecumenado y luego volvió. Bueno, pues era lo normal el catecumenado, ¿no? Que ese, como tal, tenemos la suerte de que conocemos cómo era perfectamente con los padres de la Iglesia y se ha mantenido inalterable hasta hoy. Lo que pasa es que ha habido épocas que ha estado muy reducido, solamente ámbitos de misión ardientes, ¿no? Cuando un misionero llegaba a un lugar en una población donde nadie conoce a Jesucristo. Entonces, de un modo o de otro, en todos esos lugares, pensemos
en la evangelización en América en el siglo XVI, se miraba el catecumenado de adultos. Y se hacía, de un modo o de otro, pero se hacía, ¿no? Cambiando, reduciéndolo en el tiempo, lo que queráis, pero se hacía, ¿no? Eso ha permanecido, ¿no? Pero reducido a los adultos no bautizados, ¿no? En cambio, la catequesis, como nosotros la entendemos, prácticamente desde el siglo X hasta el siglo XX había desaparecido. ¿Por qué? Porque el concepto, con que no se llamara así, pero se llamaba de otro modo, el concepto era el de hacerse cristianos. El concepto de hacerse cristianos, ¿no? Basándose en ese principio de Tertuliano, de uno de los padres de la Iglesia, que es el cristiano no nace, el cristiano se hace, ¿no? Entonces el cristiano se hace, hay un proceso de hacerse cristiano, ¿no? El concepto de hacerse cristiano, en la cristiandad, en épocas de cristiandad, Edad Media, Renacimiento, prácticamente hasta la Ilustración francesa, en Europa, se entendía que ese proceso se hacía en la familia cristiana. Por tanto, no tenía sentido el catecumenado, que era el origen de lo que llamamos la catequesis. No tenía sentido, porque si los padres bautizan a su hijo desde nada más nacer, y además ellos son cristianos, pues por ósmosis, viendo los hijos a los padres, y los padres con su obligación de educar a sus hijos, que aparece claramente en el ritual del bautismo, pues entonces ya los padres son los que hacen posible que ese hijo se haga cristiano. Ese concepto hoy en día lo llamamos iniciación cristiana. Lo que antes llamaba hacerse cristiano, lo llamamos iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra iniciación cristiana no nos la inventamos en el siglo XX, es la palabra clave del catecumenado de adultos. El primero que da un paso en esto es San Pío X, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué le pasa a San Pío X? Que él se da cuenta, es el gran reformador de la liturgia, San Pío X se da cuenta de que la familia cristiana no está suficientemente formada para transmitir la fe a sus hijos. Pero no porque haya perdido la fe, sino porque existe todo el miedo que aparece ya no desde este Papa, sino desde los dos papas anteriores, todo el miedo a la modernidad, fruto de la Ilustración francesa. Y entonces las ideas modernistas, ya sabéis que por ejemplo en las facultades de teología se sigue, ahora ya se puede quitar, pero algunas lo mantienen, se sigue haciendo, todos los profesores de teología, el juramento antimodernista, ¿no? Yo he tenido la ocasión de decirle al Papa Francisco, y se ha partido de risa cuando se lo ha dicho, y me ha dicho, no es mala idea, ¿no? Que es, aquí está. Fenomenal. Muy bien. Entonces, pues, yo le dije un día al Papa Francisco, digo, bueno, yo creo que ahora, más que el juramento antimodernista, se tendría que hacer el juramento antiintegrista, ¿no? Porque si el problema entonces era el modernismo, yo creo que, pero eso es otro tema, ¿no? Es el del integrismo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que se hacía fundamentalmente, había un miedo enorme en la Iglesia a que las ideas de la modernidad, del liberalismo, de la moral, del liberal, tal y cual, entraran, porque estaban entrando en la Iglesia. Y decían, pues estos padres, ¿cómo garantizamos que todos tengan? No, necesitan un auxilio desde las parroquias. Entonces lo que vamos a hacer es instaurar, que fue lo que hizo Pío XII, la catequesis en las parroquias. La catequesis en las parroquias no tiene 20 siglos, tiene solamente un siglo y medio, ¿no? Un siglo y cuarto, ¿no? Finales del siglo XIX. Pero claro, ¿con qué criterio? San Pío X no pensó en la iniciación cristiana, porque esa sí que la seguía creyendo que se transmitía en las familias, sino en la formación doctrinal. No, hay que apoyar esa herencia de la fe, esa transmisión intergeneracional de la fe, con un refuerzo doctrinal. Por eso adaptemos las ideas básicas de la teología a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pues a través de la pedagogía que entonces se conocía más fácil en la escuela, en la educación, que eran preguntas y respuestas rápidas, ¿no? Y entonces ahí surgen por los catecismos de Ripalda, y esa es la doctrina cristiana, aprenderse preguntas y respuestas, y eso, bueno, yo he dado catequesis con 17 años, 18 años, en una parroquia con ese método.
sin yo tener ni idea en aquel momento, que todavía no había empezado a estudiar teología, sin tener ni idea de qué era lo que la Iglesia había dicho ya mucho tiempo atrás desde el Concilio Vaticano II. Porque el Concilio Vaticano II, ¿qué dice? El Concilio Vaticano II, hay varios documentos, ¿no? Adientes, en varios aparece la idea de que hay que recuperar el catecumenado de adultos y hay que entender la catequesis en las parroquias, lo que se llama la catequesis que acompaña a los sacramentos sobre todo el segundo y el tercer sacramento de la iniciación cristiana, la Eucaristía y la confirmación, hay que acompañarlos con una catequesis de iniciación cristiana y por tanto tomando como modelo el catecumenado de adultos. Y el catecumenado de adultos no era ni ha sido nunca una catequesis de doctrina cristiana. Ha sido una catequesis de conversión. Esta es la palabra clave para entender la catequesis de hoy, catequesis de conversión. ¿Qué significa esto? Que en la catequesis lo que la Iglesia Universal quiere desde el Concilio Vaticano II es que la catequesis en las parroquias con los niños, los docentes y los jóvenes todos hayan recibido ninguno o uno de los sacramentos de la iniciación cristiana, porque cuando es en el momento del Concilio Vaticano II, las parroquias que tienen catequesis, ya no solamente en Europa, en América, los niños, 99,99% están ya bautizados. Hoy eso ha cambiado mucho. Hoy en Madrid, el 35% de los niños que están en los grupos de catequesis en las parroquias de Madrid, el 35% no está bautizado. Como los padres no tienen esta formación teológica, pues ¿qué pasa? Que ellos a lo mejor lo dicen cuando el niño lleva ya 2 años en catequesis y dice que no está bautizado. Por eso ahora cada vez más en la parroquia se pide el volante del bautismo cuando se inscribe en la catequesis, porque no es lo mismo un catecúmeno, que es el que no ha recibido ninguno de los sacramentos de la iniciación cristiana, a un catequizando, que es aquel que ya ha recibido 1 o 2 sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, ¿qué es la catequesis de iniciación cristiana? Pues una catequesis donde la clave no está solo en la transmisión de la fe, que también hay que hacerla, lógicamente, sino en la transmisión de la vivencia de la fe. Y en un proceso donde haya un escrutinio, donde haya un seguimiento personalizado de conversión, de que realmente el ser cristiano, donde hay un proceso de hacerse cristiano, el ser cristiano, ese niño lo va descubriendo y lo va realizando. Y entonces eso es una catequesis de conversión. Por tanto, es una catequesis donde esto cambia muchísimos criterios, donde lo más importante es descubrir la presencia de Dios en su vida, su relación con Dios, descubrir la vivencia, lo propio del ser cristiano desde el punto de vista vivencial, ¿no? Su manera de ser cristiano. Por supuesto, todo esto tiene que acompañado de una formación en la fe. ¿Cómo me voy a relacionar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu si no sé que Dios es Padre, Hijo y Espíritu? Pero el objetivo no es que yo sepa, como se hacía en el Ripalda, que incluso se decía en la introducción, en el prólogo de los catecismos de Ripalda, se decía, si el niño no lo entiende, no importa, ya lo entenderá cuando sea más mayor, importa que se lo aprenda en memoria. No, ahora la catequesis de iniciación cristiana dice, no, que lo vaya descubriendo, que no llega a alcanzar una formación completa porque no se llega a aprender un montón de cosas, no importa, porque si realmente se inicia en la fe, quiere decir que esa iniciación es también iniciación en la comunidad cristiana, se inicia en la vida comunidad cristiana, tiene toda la vida por delante en la comunidad cristiana para seguir formándose. Lo que tenemos que conseguir es que el niño no reciba un sacramento y vuelva a ser pagano, sino que la recepción de los sacramentos solamente tiene sentido, porque si no estamos defraudando con el sacramento, solamente tiene sentido si hay una inserción en la vida cristiana y en la vida eclesial, ¿no? Cuando la mayoría de los niños que hacen la primera comunión ya no vuelven, algo mal estamos haciendo. No es culpa nuestra, es que ahora la sociedad ha cambiado mucho. No, algo mal estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos planteando la catequesis primero como doctrina cristiana, no como iniciación cristiana. Segundo, la estamos planteando como un
impuesto revolucionario que les ponemos a los padres para que los niños puedan hacer la primera comunión. Una vez que han pagado ese impuesto, que es aguantar y llevar al hijo 3 años a la parroquia, ya han hecho la fiesta de la primera comunión, ya se van. Es verdad que los vientos de la secularización no van en contra nuestra, van a nuestro favor, en un sentido. ¿En qué sentido van a nuestro favor? No van en contra, lógicamente, ¿no? La pérdida de la fe, de los adultos, de los mayores, de los padres, de los abuelos, ¿no? Pero van en nuestro sentido, ¿por qué? Porque ya no está la respuesta de los padres que cuando llegan a la parroquia los hijos, el catequista o el encargado de la catequesis les pregunta, pero ¿y vosotros por qué habéis decidido traer los hijos a la catequesis? Las respuestas de los padres hasta hace 10, 15 años mayoritariamente es que es la abuela que se ha empeñado. Es que ya esa abuela, ahora ya son esos padres, son los abuelos, cuando ya no se empeñan en que los nietos, ¿no? Se habían empeñado la generación anterior, pero esta ya no. No, es que es la fiesta de la primera comunión, después el que se ponga vestido de blanco, es que sus compañeros, ¿cómo no lo va a hacer? Si yo no estaba muy seguro de hacerlo, porque además en esto, a veces si nadie les ha precavido son muy sinceros, o sea, a ver, no, ves que no dicen nada porque alguien les ha dicho, cuidado con lo que digas, ¿no? en la primera entrevista. Pero si son sinceros, pues dicen, no, pues es que, no, si es que, claro, si no habíamos, nosotros no queríamos, pero claro, el niño o la niña, es que sus compañeros del colegio, sus amigos, todos están ya en catequesis y tal, y entonces ella dice, ¿y por qué yo no? Y cosas de ese tipo. Bueno, pues ese tipo de respuestas siguen apareciendo, pero van disminuyendo. Ahora la mayoría de las respuestas, viniendo muchos menos que antes, lógicamente, porque ya los que tendrían esos criterios ya no vienen, o muchos de los que tenían esos criterios ya no vienen. Ahora la mayoría de las respuestas es, porque yo sé que aquí va a recibir algo bueno. Nos quitamos el sombrero, porque eso se parece mucho más a lo que nosotros proponemos, que es un proceso de iniciación cristiana. Y cuando les preguntan, ¿y por qué voy? Si es algo bueno, ¿por qué no queréis vosotros también venir a un grupo de padres, a un no sé qué? No, nosotros ya nos da pereza, nosotros ya no, pero para nuestro hijo queremos lo mejor. Nosotros estamos muy ocupados, pero y sabemos que esto es algo bueno. Incluso muchos dicen, no, si estábamos pensando si llevarle ayudo o llevarle a no sé qué, y hemos dicho, no, mejor la catequesis porque eso va a ser mejor para él que aprender yo, ¿no? O sea, lo ven a veces como una extraescolar, pero lo ven como algo bueno para ellos y ese es el motivo. Con lo cual ahora es mucho más fácil que nos entendamos con los padres que antes. Entonces, siendo así, que cada vez vienen menos, ¿no? Pero la propuesta que hacemos es de iniciación cristiana. Frente a este contexto de una catequesis de iniciación cristiana, para no enrollarnos, pues quiero hablar también de los catequistas, cada diócesis se plantea cómo tiene que hacerlo. Siguiendo los directorios, porque el último directorio, en este caso en el 2020, ¿no? El directorio del 2020 salió en pleno confinamiento. Yo recuerdo, estando confinado, que yo estaba en mi casa, en la parroquia que yo estaba viviendo entonces, la parroquia de San Jerónimo, y me llamó don Carlos Osoro y me dijo, ¿has leído el directorio? Y digo, lo estoy leyendo. Y dice, yo también lo estoy leyendo, es interesantísimo, es una maravilla esto. Dice, en cuanto podamos salir del confinamiento, quiero que por todas las parroquias se forme en el nuevo directorio, desde la Delegación de Catequesis y la Formación, os ocupéis de formar un nuevo directorio, y también quiero que por todas las vicarías, los encuentros de los sacerdotes, sea sobre el nuevo directorio, ¿no? Y entonces ya empezamos a planificarlo, ¿no? El nuevo directorio obviamente es una maravilla. ¿Por qué? Porque incorpora un montón de cosas nuevas que no estaban en los anteriores. No, esto sería para otra charla, ¿no? Sobre el nuevo directorio, ¿no? Pero es interesantísimo. Bueno, nosotros tuvimos una suerte muy grande. ¿Por qué? Porque cuando yo llego en el 2015 en Madrid, el obispo lo que me dice era Carlos Aguilar, el delegado anterior. Entonces tenemos un primer encuentro en su despacho, Carlos Aguilar, don Carlos y yo. Y entonces, porque yo le insistía a don Carlos, no, quiero que venga Carlos, somos compañeros de curso, ¿no? Y yo he seguido siempre, por donde en las parroquias en las que yo había estado, como vicario párroco, porque siempre he tenido otro tipo de trabajos en medios de comunicación y tal, pero siempre he estado en alguna parroquia, o como adscrito, como vicario parroquial, y siempre en todas las parroquias he estado vinculado a la catequesis. Y yo todo lo poco que sé de catequesis, porque no soy catequeta, es por Carlos.
compañero mío de curso, él lleva muchos años en la delegación, primero como subdelegado, luego como delegado, y yo he aprendido mucho de él y entonces me gustaría contrastar con él en esta primera. Sí, sí, por supuesto. Y entonces en esa primera reunión nos plantea, Carlos ya lo sabía, que quiere una renovación completa en la catequesis, ¿no? Quiere una renovación completa porque precisamente por la conversación que había tenido con Carlos, pues Carlos había sido muy realista y le ha dicho esto no funciona. Hemos hecho un trabajo ímprobo, pero al final la apuesta por un plan realmente de iniciación cristiana pues no está del todo conseguido y convendría darle una vuelta, ¿no? Entonces a mí me plantea el hacer una renovación de la catequesis, ¿no? Y entonces pues nos planteamos esto y yo lo que hago es pues crear un grupo de catequetas para hacer un plan de renovación. ¿Con qué contábamos? Contábamos con que se estaba empezando a trabajar el directorio, porque esto fue en el 2015, ¿no? Todavía no estaba ahora, pero se iban, en aquel momento no lo sabíamos, esto fue al año siguiente, en el 2016. Pero yo formé un grupo de expertos, le mandé, me acuerdo, por WhatsApp a don Carlos, este es el equipo que he pensado, ¿qué le parece? Muy bien, porque veo que es muy plural y tal. Entonces ahí metí a 4 catequetas, teólogos de la catequesis, digamos de escuelas distintas, porque está la escuela italiana, la escuela francesa, bueno, de escuelas distintas, pero que hoy en día la diferencia es mínima. Así como en los años 70 las escuelas en catequesis, con este plan nuevo desde el concilio, eran muy dispares. Estaba la catequesis de la experiencia, la catequesis de las metodologías educativas más modernas en aquel momento, como Montessori, etc. Entonces había corrientes distintas, ¿no? Entonces, todas con la idea de la iniciación cristiana, pero muy distintas. Hoy en día, las corrientes han ido confluyendo, ¿no? Y hoy día no hay prácticamente diferencia. Pero bueno, escuelas distintas. Y luego, pues que sí que estuviera también un párroco, 2 catequistas, alguien de la delegación de liturgia, alguien de la delegación de infancia y juventud para trabajar en equipo con otras delegaciones. Y bueno, pues empezamos a trabajar con ese equipo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando empezamos a trabajar, bueno, nosotros teníamos 2 referentes, teníamos los 2 directorios anteriores, teníamos la experiencia en Madrid, teníamos lo que se había reflexionado sobre la catequesis en el Sínodo de Madrid del año 2003 y teníamos también como referente de contenidos los catecismos de la Conferencia Episcopal Española. ¿Por qué? Porque desde los años 80 la Conferencia Episcopal Española, los obispos determinaron que aunque cada diócesis tenga que tener su plan propio de catequesis, sí convendría tener algo en común, y lo común decidieron que fuese unos catecismos de referencia por edades, que fuera como una traducción del catecismo de la Iglesia Católica desde que salió el catecismo de la Iglesia Católica. Es verdad que el primero que hicieron fue el de adultos, que es Esta es nuestra fe, que por eso, como ese se hizo antes del catecismo de la Iglesia Católica, ese luego se quitó, que era un catecismo maravilloso. De hecho, ese catecismo fue para Joseph Ratzinger clave, el catecismo de la Conferencia Episcopal Española, para hacer el catecismo universal, ¿no? Por eso llamó al cardenal Cañizares, que había sido el que había promovido ese catecismo. Bien, pero ahora acaba de salir, el año pasado, el catecismo de adultos de la Conferencia Episcopal, Buscad al Señor, ¿no? Pero el primero se hizo Jesús es el Señor, que es el de niños, luego se hizo Testigos del Señor de adolescentes, y nosotros dijimos, bueno, pues ya tenemos unos catecismos de referencia en cuanto a los contenidos formativos, ¿no?, para elaborar este plan de la diócesis. Pero tuvimos la grata sorpresa de que desde el dicasterio, al que ahora se llama el Dicasterio para la Evangelización, entonces era el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, que es el responsable de la catequesis, entre otras cosas, ¿no?, crean una comisión para empezar a preparar el directorio de la catequesis. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en esa comisión llaman a 4 españoles. Y de los 4 españoles, 3 están en el equipo. 3 están en Madrid. Juan Carlos Carvajal, que es el profesor aquí, el director del departamento de San Damaso de Catequética; Álvaro Ginel, salesiano, que ahora es párroco en la Vicaría Segunda, en una parroquia de los salesianos, y que antes era director de la revista Catequista. Y llaman también a José María Pérez, que es el director del Instituto San Pío X, que es el instituto más antiguo en España de catequética.
y llamó a los tres y luego llamó a Miguel Ángel López Varela, que es el delegado de catequesis de Santiago, que ya estaba trabajando en Roma y ahora es el delegado de catequesis. Entonces, son los 4 españoles. Claro, para nosotros fue 3 del equipo, justo los 3 catequetas que tenemos, están elaborando, empiezan a trabajar para el directorio. Entonces ahí fue una gracia para Madrid. ¿Por qué? Porque ahí hubo un traspaso de información. Ellos llevaban al directorio ideas que estábamos pensando aquí y sobre todo de lo que se estaba pensando a nivel intermundial nos llegaba, nos lo traían ellos y entonces pudimos elaborar todo el plan ya antes de que saliera el directorio siguiendo las claves principales del directorio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el directorio aparece por primera vez un capítulo entero sobre la dimensión social de la catequesis. Que la catequesis tiene que incluir la doctrina social de la Iglesia, de iniciación cristiana. Eso no estaba en ninguno de los directorios anteriores. Cuando el directorio sale, nosotros ya tenemos elaborado el plan de Madrid con 2 aspectos de la parte formativa, de los 7 aspectos, 2 compartimos y participamos, que es catequesis social. Es decir, que ya nosotros pudimos, y pongo este ejemplo como puedo poner muchos otros, ¿no? Entonces nosotros elaboramos todo ese plan, que es un plan que se llama el nuevo itinerario de iniciación cristiana en Madrid, con Jesús, discípulos en misión. Y ese es el plan que estamos ahora intentando implantar en las parroquias, con referencia, con 3 etapas: iniciación cristiana en niños, iniciación cristiana en niños y adolescentes y jóvenes. Y cada una de esas 3 etapas con un trabajo por cuadernos, que son unidades catequéticas. En cada uno de estos cuadernos hemos intentado meter la estructura de la catequesis completa con los criterios que da el Papa Francisco, que eso sí que los teníamos ya en Evangelii Gaudium, que es la razón, una de las 2 razones por las que se hace el directorio, es porque el Papa dedica una parte muy importante de Evangelii Gaudium a hablar de la renovación de la catequesis, y dice que la catequesis tiene que ser más querigmática y más mistagógica, es decir, que no tiene que dar por hecho el primer anuncio, sino que tiene que estar siempre repitiendo el primer anuncio, el anuncio querigmático, el anuncio del Evangelio. Y segundo, que la catequesis tiene que ser más mistagógica. La palabra mistagogía en el catecumenado antiguo era lo que había al final del catecumenado. Ya el catequista se retiraba cuando el catecúmeno recibía los sacramentos de la iniciación cristiana, y a partir de ese momento ya le acompañaba un mistagogo, ¿no? Que es el que le acompaña en las celebraciones litúrgicas, el acompañante en la fe. Y el Papa Francisco dice, no, el catequista desde el primer momento tiene que ser mistagogo. La catequesis desde el primer momento tiene que ser mistagógica. ¿En qué sentido? En que lleve de la mano al encuentro con Dios, que lleve al misterio, ¿no? En la línea de iniciación cristiana de la que antes hablamos. Entonces, bueno, pues nosotros con estas claves, ya en cada cuaderno hay una primera parte que es precatequesis, más antropológica, que prepara lo querigmático y lo mistagógico está concentrado en introducir dentro de la metodología de la diócesis los oratorios, porque nos dimos cuenta de que en toda España, yo empiezo a ir a las reuniones de delegados de catequesis de toda España, y me doy cuenta de que en toda España están con un plan de catequesis por un lado y luego metiendo los oratorios, porque son muy útiles para la catequesis y aprovechan mucho en esta línea de una experiencia de Dios comunitaria, litúrgica. Veo pero en paralelo. Entonces nosotros dijimos desde este equipo, lo que vamos a hacer es recoger bien el estilo del oratorio, unas liturgias de la palabra, pero las vamos a incorporar, y las vamos no solamente a incorporar, sino que va a ser el centro de cada unidad catequética, ¿no? Que es esta liturgia de la palabra al estilo de los oratorios. Y luego la tercera parte es la formativa, pero la formativa no solamente en la fe, sino en todo, en las obras de misericordia, en la vida cristiana, en todos los aspectos, y ahí son 7 aspectos por colores. Entonces, esa es la estructura que tienen todos los cuadernos de las 3 etapas. Os he traído, luego os doy un folleto sobre el plan de la diócesis. Y luego, con respecto a los catequistas que hemos hecho, y ya lo digo muy rápido y un poquito liado, con respecto a los catequistas, lo que hicimos desde el principio es tomarnos muy en serio la formación. Ya don Carlos me pidió que fuera una formación que, en la medida en que pueda llegar a las parroquias, a los arciprestazgos, a las vicarías, pues que llegase, pero también si había que hacer algo a nivel diocesano, que fuese semipresencial. Nosotros en aquel momento decidimos que lo semipresencial, la mejor manera es hacerlo un ciclo de conferencias, porque un ciclo de conferencias
tiene la ventaja de que si uno se pierde una conferencia, no tiene la idea de haber faltado una clase, sino que, bueno, pues como es un profesor distinto, un ponente distinto, y luego online, es decir, presencial y online. Bueno, eso lo hemos hecho 8 años, ha ido muy bien, cada año con un tema distinto. Ahí hemos trabajado, por supuesto, el directorio, un curso bíblico, el catecismo de la Iglesia Católica, muchas cosas. Ahora ese curso desde este año ya no es de la Delegación de Catequesis, sino que es un curso asumido por 8 delegaciones episcopales de evangelización y es un curso para evangelizadores, ¿no? Entonces ya lo han asumido, lo hemos preparado entre todos. ¿Por qué? Porque ya para los catequistas, cosas específicas, estamos haciendo un montón de cursos distintos sobre distintas temáticas, mientras que esto es bueno para los catequistas, pero también es bueno para voluntarios de Cáritas o para... Entonces hacemos ese plan de formación, estamos haciendo muchos cursos, por ejemplo, en el nuevo directorio. Una de las novedades del nuevo directorio más interesantes, que puede pasar desapercibida porque al final es una página en el directorio, ¿no? Que es, hay una estructura clásica en la formación de los catequistas que aparecía en los 2 directorios anteriores, que es tripartita, que es el catequista tiene que estar bien formado en 3 palabras: ser, saber y saber hacer. Ser, su identidad vocacional como catequista, cuál es mi misión como catequista, cuál es la espiritual del catequista, cuál es, ¿no? Todo lo que es la formación espiritual, todo lo que es ser. Luego, saber, el catequista tiene que saber teología, pero no solamente es teología, lo ideal es que sepa también algo de pedagogía, que sepa algo de psicología, saber. Y luego saber hacer ya es el saber metodológico, ¿no? No solamente saber pedagogía en general, sino cómo actuar una metodología concreta, ¿no? Bueno, pues el directorio del 2020 añade un 4º capítulo en la formación y lo vincula después de ser, que es saber estar con. Y entonces de esto estamos haciendo cursos. ¿Qué significa saber estar con? Que el catequista tiene que ser sobre todo una persona de comunión, que esté muy vinculado al consejo pastoral de la parroquia, a los sacerdotes, al equipo de sacerdotes, que tenga una relación muy estrecha de comunión con el equipo de catequistas para que su catequesis no sea una catequesis personalizada, individual, sino que sea expresión de la catequesis que se discierne en la parroquia, ¿no? Que sea un hombre también, una mujer de comunión con la diócesis, con el proyecto de la diócesis, con la Iglesia Universal, es decir, y que además tenga, que desarrolle todas sus competencias y capacidades que tienen que ver con la relacionalidad y también con los catecúmenos y catequizandos, que sea un hombre de escucha, que sea entonces, bueno, pues toda esa dimensión es la de saber estar con. Entonces, por ejemplo, sobre esto estamos haciendo unos talleres con grupos pequeños de catequistas que tenemos cola para hacerlo porque les encanta los que lo han hecho y el boca a boca hacer mejor, y donde ellos contrastan si realmente están formados en el saber estar con, ¿no? Y como esto os podría decir 1000 cosas, también os voy a dar un panfleto con la formación de este año. Sí que os quiero añadir una cosa que va a determinar mucho la formación de los catequistas del año que viene, el curso que viene, porque por primera vez vamos a incorporar formación para la catequesis con personas con discapacidad. Hemos creado un nuevo equipo en la delegación. Tenemos el equipo de coordinadores de vicaría, que lo tienen casi todas las delegaciones, ¿no? Un coordinador en cada vicaría, y ahí hacemos que realmente todo lo que se hace desde la delegación llegue a las parroquias y todo lo que y desde las parroquias llegue a nosotros, ¿no? Entonces, a través de los enlaces, por arciprestazgo, etc., ¿no? Y entonces, bueno, pues está el equipo de coordinadores, está el equipo de expertos, que seguimos trabajando, porque ahora estamos trabajando un material que nos queda todavía de todo este proyecto de Con Jesús, Discípulos y Misión, nos queda por presentar, que es el proyecto los materiales de las celebraciones de las entregas del catecumenado que están dentro de los procesos de iniciación cristiana de niños y adolescentes, ¿no? La entrega del Padre Nuestro, la entrega del Credo. Entonces estamos elaborando esas celebraciones, llevamos ya 1 año y pico porque lo queremos hacer muy bien y tal, ya está prácticamente hecho, ¿no? Y al mismo tiempo, paralelamente, don José Cobo ha creado una comisión de las nuevas comisiones de la diócesis, todas presididas por un vicario, en este caso por el vicario de Vicaría Segunda, en la que estamos Carlos Aguilar, Juan Carlos Carvajal, el delegado de formación de laicos, José Manuel Aparicio y yo, que es la del catecumenado de adultos, porque en Madrid está sin instaurar el catecumenado de adultos, que requiere una instauración. Entonces ya estuvo a punto de instaurarse cuando terminó el sínodo, pero se paró
y está todavía ahí pendiente, y entonces ya estamos trabajando en ello, ¿no? Bueno, entonces estamos trabajando con esto, pero ahora hemos creado un equipo de expertos en catequesis con discapacidad, que son todos ellos catequistas, pero todos ellos son o psicólogos o pedagogos con experiencia profesional en temas de discapacidad intelectual. Y entonces con este equipo llevamos trabajando, hemos elaborado un documento que lo vamos a sacar en poco tiempo para toda la diócesis, y lo que queremos es con este equipo dos trabajos. Uno, que ya lo estamos haciendo, recibir de las parroquias todo tipo de consultas. Nos ha llegado unos padres con un hijo con síndrome de Down de tal edad y este nivel. ¿Qué hacemos? ¿Lo integramos en el grupo? ¿Conviene que vaya a otro grupo distinto? Pues es que depende del nivel de su discapacidad. Conviene una cosa a otra, depende del tipo de discapacidad. No, es que nos ha llegado, tenemos un niño, o tenemos 3 niños, o tenemos 25, que es más que tener uno, y eso es lo más normal, que tiene déficit de atención. Nosotros tenemos que decir, pues mira, eso no es una discapacidad, eso es una condición de su psicología, pero no es una discapacidad, pues os podemos dar también criterios, pero eso no es una discapacidad. Entonces, bueno, pues respondemos y vamos a la parroquia y hablamos con el párroco, con los catequistas, con el responsable de catequesis, si hace falta también con la familia, se hace un discernimiento y se dice, pues mira, como tenemos un proyecto con niños con síndrome de Down, con este nivel medio, que es el proyecto Naín, pues entonces lo mejor es que vaya a una parroquia donde se está dando la catequesis Naín con un grupo de chavales, o conviene hacer esto otro, bueno, hacer este servicio, ¿no? Pero desde el equipo también queremos formar a todos los catequistas para que todos, en tanto en cuanto haya niños, adolescentes o jóvenes con algún tipo de discapacidad intelectual integrados en los grupos, sepan cómo trabajar con estos chavales de un modo justo y bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya con esto tendría que contar muchas cosas más, pero ya preguntadme. Yo tengo un par de preguntas. Una es, ¿qué opinión le merece este itinerario, un itinerario, por ejemplo, que ahora mismo yo lo he visto en varias parroquias, que es el Life Team, ¿no? Esto, no sé qué... Eso da para otra conferencia. Ya lo sé, ya me imagino, sí, pero bueno... Sí. Yo te puedo decir dos cosas. Una, cuál es mi opinión personal, y la otra, cuál es la posición de la diócesis. No es que sean distintas, pero sí que es distinto, digamos, el grado de intensidad, ¿no? El primero que a mí me alerta de esta iniciativa de Life es don José Cobo, cuando era obispo auxiliar, porque él se alertó mucho porque se dio cuenta de que esto tenía muchas pegas, ¿no? Las pegas principales que tiene lo de Life es que si se propusiese solo como un método en la pastoral juvenil o la pastoral de adolescentes, pues tampoco, por lo que voy a decir ahora, pero bueno, tiene una cabida. El problema es cuando se propone como itinerario de iniciación cristiana o como tercera parte de itinerario de iniciación cristiana. ¿Cuál es el problema? Que no está pensado desde el magisterio de la Iglesia, que no hay ninguna referencia ni en lo teórico ni en lo práctico, ni a los directorios de la catequesis, ni al concilio, ni a los planes de las conferencias episcopales, ni a los planes de ninguna diócesis aquí en Madrid. ¿Por qué? Porque esto se elabora desde Estados Unidos. Es una empresa fundada por un sacerdote que está rebajado al, como se decía antes, rebajado al ministerio laical por Pedrasta, y él es el presidente de esta empresa, y esta empresa hace materiales formativos para jóvenes de todas las religiones y de todas las confesiones cristianas. Entonces, la católica lo que hace es que tiene como punto de referencia doctrinal el catecismo de la Iglesia Católica, eso sí, pero no tiene en referencia a lo que es un proceso de iniciación cristiana, no tiene ninguna, o sea, va completamente por libre. Además es un negocio, tú tienes que inscribirte y pagar. Es verdad que muchas parroquias en Madrid lo hacen de modo pirata, pero porque los españoles somos así, pero en realidad tienes que inscribirte, porque se supone que unos pedagogos desde California, si tú les dices cómo es el perfil de los chavales que tienes, él te adapta desde allí, que sabrán ellos, por muy pedagogos que sean, si no conocen a esos chavales, ni han estado en su vida en España, ni han estado en su vida en ninguna parte del mundo donde lo están vendiendo. Y entonces primero es un negocio de un instituto. La catequesis
nada que tenga que ver con la catequesis puede venir de una institución que no sea de la Iglesia. Esto no es una institución de la Iglesia Católica para nada. Es una empresa, ¿no? Completamente. No tiene ningún tipo de orientación desde la Iglesia Católica, nada más que unos contenidos basados en el catecismo. Incluso peca de ser muy ideológico en los temas sociales, es ultraconservador y ultraliberal en las pocas referencias que hay a lo social, ¿no? Un planteamiento de la caridad cristiana puramente no de promoción, sino de asistencialismo. Pero bueno, eso ya son minucias. O sea, la clave es que no es un proceso, que no está contemplado en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, como algo que cabe en el proceso de iniciación cristiana. ¿Cuál es el problema? Que en Madrid se ha extendido muchísimo. Y entonces, pues los párrocos lo están defendiendo, y entonces, pues el obispo está diciendo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces estamos ahora en un momento de impasse a ver qué se hace, ¿no? Porque prohibirlo por completo, hay una posibilidad que estamos planteando, que es tener una reunión con ellos y tratar de aprovechar algo de la metodología que ellos utilizan, que en el fondo el valor pedagógico que ellos utilizan es porque lo copian de los oratorios de los salesianos, no es otra cosa, pero bueno, y hacer la vista gorda en las inscripciones siempre y cuando ellos estén de acuerdo que hay una revisión de los contenidos y que los contenidos sean los de la tercera etapa de la iniciación cristiana. Si pudiéramos llegar a ese tipo de negociación con ellos, pues podría ser interesante. Pero está ahí. Bueno, lo dejo aquí porque eso daría para hablar menos. Pero es un gravísimo problema que tenemos. Pero ese problema viene de otra cosa. Y perdón porque sé que me queréis hacer más preguntas. Ese problema viene de otra cosa, que para mí es más grave, que es el que está muy extendido en la diócesis, también en otras diócesis, pero en diócesis más pequeñas es más difícil que se dé como se da en Madrid. Las parroquias República Independiente de mi casa, ¿no? Donde la parroquia se considera a sí misma, o el párroco se considera con un fortísimo neoclericalismo que está surgiendo en las nuevas generaciones de algunos sacerdotes, y que se considera que no necesitan de ninguna orientación de la diócesis para hacer la pastoral. Ni de la diócesis, ni de Roma, ni de nadie. Aquí la iglesia soy yo y punto. Y lo que yo diga con mis catequistas, con mis fieles, y ese es el problema más grave que tenemos en Madrid. Y en ese contexto entra la iglesia. Manuel, a ver si puede decir algo del diaconado permanente. ¿Vale? A mí se me han ocurrido muchas cosas conforme lo que hablabas, porque la figura así del catequista, ya le estoy viendo muchas similitudes con lo que es la restauración del diaconado, ¿no? Porque ya incluso ya tiene una institución formal, ¿vale? Que parece un poco casi ya el sacramento, ¿no? En África la figura del catequista, ¿no? Que cuando la restauración del diaconado permanente, los padres conciliares, de entre los 5 motivos, uno de ellos fue viendo que en África podía ir surgir muy bien el diaconado, pero parece ser que los obispos africanos al final no lo han promovido porque tienen la figura del catequista, que se asemeja mucho. Entonces, Sí. ¿podría decir algo un poco? Catequista en la mayoría de los países de las iglesias en África es un responsable de la comunidad, porque el sacerdote tiene a lo mejor pues 40 comunidades y va pasando por ellas cuando pasa y celebra la Eucaristía, pues a lo mejor una vez cada 2 meses, pero el que lleva la comunidad es el catequista, ¿no? Pero no solamente la catequesis, sino todo lo que es digamos, el que hace la función de párroco en la práctica, ¿no? Entonces, cuando el Papa Francisco instaura el ministerio del catequista, está pensando en 2 cosas: en revalorizar la labor del catequista en el resto de los continentes, el catequista típico nuestro, darle mayor valor, pero también institucionalizar el ministerio de los catequistas africanos como responsables de la comunidad, que ahora ya al tener un ministerio estable, pues entonces ya tienen, digamos, desde el punto de vista litúrgico, canónico, pues tienen un reconocimiento, ¿no? Yo creo que no se solapa para nada ni con el diaconado ni con el presbiterado, en el sentido de que el diaconado y el presbiterado son ministerios ordenados y estos son ministerios laicales, ¿no? Además insiste mucho
el Papa Francisco en Anticum Ministerium, que es el decreto de instauración del ministerio catequista, en que es un ministerio laical, ni siquiera los religiosos y las religiosas pueden recibir este ministerio. ¿Por qué? Porque ahí se explica que ellos ya por su consagración tienen, digamos, como un mandato para la misión, ¿no? Entonces no necesitan un ministerio exclusivamente laical, ¿no? Entonces yo creo que no hay ninguna separación, es un ministerio como ya lo era el del acolitado y el electorado, que evidentemente el Papa Francisco lo que ha hecho ha sido revalorizarlos, ¿no? Porque claro, tal y como estaban, en la práctica seguían estando vinculados a los grados en la formación de los sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Pero no sé si hay alguna cosa más o ya tenemos que terminar. 24, si no...